La Batea Podcast presenta... Hola, buenas tardes, o buenos días, buenas noches, no sé cuando estén escuchando esto. Mi nombre es Roberto Barreiro, acá y el mío tenemos es Julián Ubiña. Ok, probablemente nos conozcan nos sentimos como Troy McClure, claro, de Cinerama, de hablar de fanzines, de escribir guiones, de sacar libros que ganan premios Trillo, como acá Julián, ganando hace un par de años con Hoy, de escribir sobre historieta, de hablar sobre historieta, de la K-pop, digamos de la K-pop y de meternos digamos en los este hermanos asunto, porque Angelín primero que nada y hacer nos de gusta la todo. historia. Está bien, tenemos muchas cosas. Pero bueno, a ver, una cosa por la que estamos acá hablando, teóricamente esto debería estar saliendo el 4 de septiembre, el Día de la Historieta Argentina, este primer programa, acá en La Batea. Un poco la idea es esta, porque una cosa que en algún momento nos preguntamos es, se habla mucho de historieta argentina y qué sé yo, pero hay un punto clave con la historieta argentina que es el hecho de que no tenemos una historia global, o la tuvimos hace mucho tiempo, y no hay una historia de la historieta argentina global que pueda explicar, tipo manualcito de secundaria, cómo fue la historieta argentina. Y tenemos muchas, todos, digo acá, la gente en mayor o menor medida, tenemos agujeros notorios, algunos, muy notorios, sobre cómo fue la historia de la historia argentina. Y eso genera preconceptos y se generan malas interpretaciones de cómo funcionó la historieta, de cómo funciona la historieta por esos preconceptos. Entonces, lo que nos parecía más interesante era hacer como una mínima, no sé si decirle clase magistral o una cosa así, tratar de explicar, por lo menos en nuestra opinión, hacer una breve historia de la historieta argentina desde sus inicios hasta, por lo menos, exacto. Nos parecía que era eso, nos parecía que lo importante es eso. Les aclaramos, esto no va a ser una cosa súper detallada, es un recorrido medio abuelo de pájaros, como marcando lo básico, para que a partir de ahí el que le interese pueda trabajar. ¿Por qué? Porque si uno no tiene esta base, todo lo demás se genera una cosa. Nos encantaría que aparezca algún proyecto, sabemos que hay proyectos más largos para hacer eso, pero la verdad hace mucho tiempo, creo que la última hora que hay de historia general de la historieta argentina, ¿cuál es? ¿La de Trillo? ¿Sacomano? ¿La única? No, a ver, está bueno antes de arrancar al repaso de hablar de un poco de bibliografía, me parece que es necesario. Claro. A ver, como obras, y esto si querés conmigo, Robert, vamos tirando algunas cosas. Tal vez el libro que más representativo es de la historia de la historieta argentina es este, que es el de la historia de la historieta argentina, escrito por Carlos Trillo y Guillermo Sacomano, publicado por Ediciones Récord en el año 80. Este fue como el libro oficial de la historieta argentina, que tiene obviamente más de 40 años de retraso actualmente. Y que tiene pifias que hasta los propios Trillo y Sacomano reconocían. De hecho, yo sé que existe hay una edición italiana que es la versión mejorada, que está en italiano, no está en español. Exactamente. Yo la llegué a ver, es del año 2007, está expandida y corregida. No sé exactamente qué fue lo que corrigieron o no. Bueno, a ver, errores en este libro hay varios. Por ejemplo, dice que el primer número de la revista Aventuras es del año 48 cuando es del año 46. También eso se explica por la forma de producir del libro que tuvo. El libro se entregaban en entregas mensuales, en artículos en la revista Tidbits durante como 60 números, ¿no? Entonces, la cuestión de producir de esa manera hace que la investigación que uno hace y los tiempos de corrección queden estancados en cierta producción periódica, ¿no? Entonces, eso genera algunas inconvenientes. Después de ese libro, sí. Y también hay una cosa, que es un libro del 80, donde la investigación era mucho menor que lo que se puede encontrar, que tenías mucho menos acceso a las fuentes primarias que ahora. Sí, y también, digamos, el concepto de historia de historieta estaba en pañales, digamos. Hay algunos ejemplos anteriores de cosas. Por ejemplo, está este libro que se llama ¿Qué es la historieta?, escrito por Alfredo Grassi, publicado por Editorial Columba, que bueno, habla un poco de la historia de Editorial Columba, digamos. También esto está bueno decir porque si no queda un poco raro. Los primeros libros sobre historieta que se escribieron estaban escritos por actores activos en el campo de la historieta y que respondían a ciertos intereses económicos de producción. Entonces, digamos, para
el libro de Trillo y Sacomano que escribieron para Record, publicado por Record, hubiese sido un tiro en el pie hablar demasiado sobre Columba, que era su principal competidor. Lo mismo pasa con este libro de Alfredo, el de qué es la historieta, en donde toda la producción de Oesterheld ni siquiera se nombra de ninguna forma. Digo, esos baches de invisibilización que existieron en todos lados. También existió eso, hay un libro del año 58, que es el primer libro que yo tengo rastreado sobre historieta, que está publicado por David Lipsig, que es la historieta mundial, donde se hace un recorrido de toda la historieta y después al final hay un agregado, que es el agregado sobre historietas publicadas en la Argentina, que es el primer atisbo de historiográfico que existe. Lo tengo por acá, en todo caso, si querés después lo traigo. No hay problema. Pero ese libro también ya tiene algunos baches y algunas tomas de postura, porque obviamente los intereses son los de la Escuela Panamericana de Historietas y no los de hacer una historia global, ¿no? Entonces, yo creo que recién los primeros que empiezan a abordar las cosas sin un interés tan marcado se da en el campo de los fanzines y se da en la revista Crash. Que ellos tienen una visión mucho más global porque están más interesados en la historieta nacional y extranjera, y ahí sí se habla mucho en detalle de historias de autores, de obras y de análisis y de cosas que exceden ahí el campo editorial porque lo hacen desde un lugar totalmente independiente. No sé, ¿qué más querés agregar, Robert? Para los 90, ahí tenés otras opciones, tenés el libro de Rivera, que me parece que como bibliografía hay dos libros también que se pueden recuperar, que es el libro de Jorge Rivera del año 94, que no es malo, pero la verdad no sé cuánto le aporta a lo que decía Trillo en términos de cosas, ¿no? Es un gran complemento. Es un gran complemento. Panorama de la historieta en la Argentina. Sí. ¿Y cómo se llama? Y Jorge Rivera, un tipo que sabía mucho, pero estaba muy en la escuela de Trillo, tenía muchos puntos en común, si bien no era en términos de verla, de la visión de la historia argentina, era muy similar. Tiene que es largo de explicar, pero básicamente había una mirada específica construida a partir de los 70, a partir de las historiografías del campo de lo popular y bla, 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 bla. No lo vamos a explicar acá, es muy largo, pero tenía mucho que ver. Y después hay la última gran obra que intenta ser de compilación general, decime si no me equivoco, es la que escriben Judith Gociol y no me acuerdo el otro nombre, que era el panorama, que es el panorama de María Gutiérrez, es el otro chico, no me va a salir el nombre. Ahora no me acuerdo. Es el panorama tengo la vuelta al libro. Pero bueno, es un libro grande, casi 500 páginas, que optan no por organizar las cosas de forma cronológica, sino por géneros o estilos. Entonces tenés las cómicas, las aventuras, las de terror, y aborda sobre autores o sobre obras y no sobre la parte cronológica. Entonces, por ejemplo, Los Errantes, y está Nippur, está Gilgamesh, están agrupados de esa manera. Sirve para leerlo en forma esporádica el libro, es decir, vos podés agarrar lo que te interesa y buscás el autor o buscás la obra y va a estar ahí, va a haber alguna denominación. El libro tiene un poco el sesgo del que hablamos recién antes, porque, bueno, esto también pasó. A partir del libro de Trillo y Guillermo Sacomano, se creó una especie de bola de nieve donde hay un poco de sesgo en la forma de abordar, digamos. Sobre Oesterheld vos podés conseguir cerca de 15 libros sobre el análisis de la obra, y sobre Columba todavía no tenés un solo libro en serio que aborde todo lo que hizo la editorial. Entonces, obviamente hay un desbalance ahí entre una cosa y otra. Y no hablemos de editoriales que estén perdidas, porque fuera de el libro de Carlos Sablán de Editorial Thor o de Editorial Acme, que no se dedica exclusivamente a la historieta, pero sí da una cosa. Pero fuera de eso, no sé, encontrar algo sobre Jorge Alegre, por poner un personaje interesante. Es casi imposible, exactamente. Es inexplicable, es inencontrable. No hablemos, no sé, de Editorial Lainez, que vamos a ver que es una editorial que pesa, una editorial que en la década del 30 y de los 40 pesa muchísimo, que es lo que vamos a hablar ahora. Inclusive hacia más adelante también tiene peso específico. De hecho, todos los grandes autores de los 70 y 80 arrancaron en Editorial Lainez, en las revistas de menor cuantía, tipo Impacto o Fuego. Ahí se formó Julio César Medrano, no sé, los que te imagines. Lito Fernández empezó ahí, digamos. Claro. Bueno, el último libro, que sí está bueno y que está fácil, no sé si está fácil de conseguir, la verdad, pero que sí es el último intento enciclopédico por reunir toda la historieta argentina, es este libro que vos también lo tenés, Robert, que es el Próceres, Figuras y Laburantes de la historieta argentina, escrito por Carlos Martínez. Un librazo, este es un librazo. Sí. Necesito un diseñador, pero la información está buenísima. Es un gran libro. Sí.
Nada. Y aparte tiene otro problema, que solo se encarga de los autores de historietas realistas, no se encarga del humor gráfico. No, El y humor son gráfico solamente tiene una dibujantes, no hay guionistas acá. Claro, falta, por ejemplo, toda la pata del humor gráfico tiene una gran obra que es la de Siulnas, que es la historia del humor gráfico en Argentina de Udeva del año 80 y tanto, que es otro librazo, que es un libro que yo quisiera recuperar, porque se perdió en algún momento y era un librazo sobre el humor gráfico. Es otra pata. Es un libro muy complicado de conseguir, que aparte, hoy por hoy. Es imposible, carísimo. Y después hay cosas individuales que son muy buenas. No sé, si vos querés leer la historieta argentina de las primeras 3 décadas, es inevitable caer en la historieta salvaje de Juan Gutiérrez, que es un tipo que sabe la vida sobre ese periodo, que realmente es el libro para leer, sobre ese periodo, pero es un periodo específico. No hay una historia global. Lo que nos está faltando, y a eso venimos a hacer un poco nosotros, es generar ese panorama global. Dicho que te puedan contar el cuento, desde el principio hasta el fin. Vamos a contar el cuentito. Somos los maestros. Esto es el Ibáñez o el Astolfi de la historieta argentina. Esperen eso. No esperen más. Referencias pre-polimodal, ¿no? Todos estas. Sí, somos todos unos viejos chotos. Jódanse. Bueno, arranquemos porque si no lo vamos a hacer. No salimos más, sí. Ok. Bueno, ¿por dónde empezamos? Del principio. ¿Dónde arranca la historieta argentina? Esa es la pregunta. Principalmente, bueno, está bueno que vengas a ese tema. Me parece que la historieta es un proceso, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que se da como una secuencia. O sea, los dibujos van tomando cada vez mayor valor, aparece la secuencia, aparecen las didascalias y eventualmente alguien le pone un globo al dibujo y se transforma en historieta, ¿no? Aclaremos, didascalias es cuando ven esos dibujitos que tienen el texto abajo escrito de la secuencia, para que se sepa, ¿no? Eso es una cosa tonta, pero a veces no se sabe. Bueno, nada, ese tipo de historieta, digamos, o protohistorieta, en la Argentina pasó mucho, casi con la aparición de las primeras revistas o los primeros diarios de difusión que existieron. Existió una revista barra diario llamada El Mosquito, en la cual la ilustración tenía una preponderancia muy importante. Eventualmente la ilustración dio paso al humor gráfico, donde el texto y la didascalia se leían en conjunto, o sea, el dibujo y la didascalia se leían en conjunto. Y eventualmente aparece una revista que es La Caras y Caretas, el año ya ni me acuerdo qué año, eso habría que buscarlo. 1904, 1905. 1903, sí, o 5. Hay que tener claro una cosa, esto es importante también un poco porque a veces uno no entiende que la historieta está inmersa en un mercado global, digamos, la historieta no era solo no es que había historietas fuera de las revistas, la historieta era, o el humor gráfico, es siempre parte de un mercado que se expandía. En Argentina el mercado gráfico de diarios, de periódicos, empieza muy fuerte a partir de la década del 70 y el 80, coincidente con el proceso de escolarización que genera, que decide lo que era la oligarquía de 1880, de generar un proyecto de generar una educación masiva y generalizada para meter a toda esa gente que venía inmigrante e instalarla dentro de un mismo país. Es un proyecto muy importante, es un proyecto modernizador. En ese sentido, la aristocracia argentina se comporta de una manera absolutamente moderna. A ver, pongamos un dato claro. En 1918, en 1920, Argentina tenía un índice de alfabetismo del 80%, comparado con el resto de Latinoamérica, que era del 18%. No sé si hacemos la diferencia. Otro ejemplo, Argentina declara la ley 1420 de escolarización obligatoria en 1874, si mi memoria no falla. Chile, que yo vivo acá y eso lo sé, en Chile esa misma ley ocurre recién en 1918. O sea, estamos hablando de 40, 50 años donde el proyecto argentino es construir una estructura alfabetizadora, por varios motivos, pero está ahí puesto para que se genere. Al avanzar esa escolarización, se aumenta un público. Al haber un público, se encuentra por fin lo que se conoce como literatura de masas, que era un proceso que antes no estaba. Este proceso de literatura de masas incluye el periodismo de humor gráfico, que como decís vos, con El Mosquito, Don Quijote,
tiene un peso muy fuerte en un primer momento. Es el humorismo, el dibujo es básicamente un vehículo de humor político, principalmente. La historieta funciona como humor político. Exacto. Con Caras y Caretas hay un cambio crucial, que es el hecho de que en Caras y Caretas el público al que va Caras y Caretas es muy diferente del público anterior. El público de Mosquito era una revista, un diario político que hablaba en el momento. Y a un público un público específico. Lo que hace Caras y Caretas es generar una revista para las nuevas clases medias que existen en ese momento, las nuevas clases medias que existen en ese momento, que están apareciendo en la República Argentina, porque ya en 1904 hay un incipiente clase media que está consumiendo y que quiere un producto un poquito mejor que el típico diario que uno lee y tira a los 15 minutos. Exacto. De hecho, digamos una cosa más también es que el auge de lo gráfico en los medios impresos y del humor gráfico y eventualmente de la historieta fue un mecanismo que se encontraron los empresarios que se dedicaban a esos medios impresos de aumentar las tiradas para llegar a más público. Es decir, la clave por qué la historieta en ese momento se volvió tan popular, de hecho es tan popular porque, digamos, existen los recursos. La historia cuenta que Lee Falk, como el autor del Yellow Kid, eran gente que eran casi millonarias, digamos, vivían grandes vidas y tenían unos sueldos astronómicos porque eran las estrellas del momento. Imagínense un momento en el cual la radio todavía no estaba, el cine todavía no estaba, o apenas arrancaba. Entonces, el único medio de difusión masiva que existía eran los diarios, y los cronistas importantes de ese momento eran importantes, los dibujantes estrellas de ese momento eran importantes, los historietistas eran importantes. Entonces, la historieta copa los diarios en Norteamérica, especialmente como fenómeno, donde está ya el auge de la historieta, como una forma de lograr mayor cantidad de público, mayor atractivo visual para que la gente compre el diario. En la Argentina, ese mismo proceso no sucede a nivel de diarios, sino que sucede a nivel de las revistas. Un poco porque... Y aparte las revistas generan otro espacio, generan otra cosa importante para la historieta, que es el creador, que es el dibujante como profesional. Exacto. Antes de El Mosquito, las caricaturas que podía haber eran gente que lo hacía como parte de la revista, pero que no vivía de eso. El gran dibujante del Mosquito, que es... ¿Octavio Pelicer me sale? Sí, ya te lo digo. Si me dejas que te lo busque, te lo saco, sí, pero... Si denme un segundo, yo juro que lo tengo. Si me dan un segundito me fijo. Espérenme que tengo que... Si no es Eustaquio Pelicer, le pegan el palo, Robert. Pero bueno, puntualmente, digamos, fuera de esos primeros intentos de... lo que es el Mosquito o Don Quijote, que eran diarios políticos que se acercaban al humor gráfico desde el humor político per se. Las revistas que comienzan a aparecer, especialmente Caras y Caretas, pero también después PBT, que son revistas para la sociedad, no son revistas para chicos, encuentran no solo en la parte gráfica, desde las tapas y demás, que eran tapas con mucho cuidado en cuanto al dibujo, sino también en la ilustración y eventualmente en la historieta, el arma por el cual pueden abarcar a una gran cantidad de público al mismo y aumentar sus ventas, digamos. Y cuando hablamos de gran cantidad de público es porque una historieta permitía ser leída por niños y también por adultos. Entonces, obviamente estamos hablando de otro momento donde la segmentación de público casi no existía, ¿no? Entonces, digamos, por eso es que a veces uno ve historietas infantiles de otras épocas y el grado de violencia que existe en esos contenidos es distinta de la que existe hoy. Por supuesto, porque vos no tenías un público para toda la familia, era el Caras y Caretas era la leía, lo tenía que leer. Exactamente. Me puedo comprar una revista. Claro. Y también porque, digamos, en esa época el centro del consumo, mientras que en la actualidad pasa por ahí por niños y adolescentes, el centro del consumo de ese momento pasaba por los adultos, por adultos económicamente activos, porque también el adulto era mucho más joven, ¿no? Digamos, los tiempos de vida de las personas era menor del que existe hoy, los momentos de ingreso al mercado laboral eran menores de los que existen hoy, entonces había un montón de cambios en la sociedad que hoy son muy distintos, y que si uno lo piensa así, está haciendo lo equivocado. Bueno, ¿qué más, Robert? ¿Encontraste el nombre? ¿Sabes que lo estoy buscando? Sí, lo tengo que buscar. Bueno, no importa.
Pero el punto crucial era lo que hay cuando los primeros había autores en el Mosquito que llegaron a trabajar en revistas que eran al mismo tiempo en revistas que tenían una política completamente diferente al Mosquito. No importaba, ¿por qué? Porque eran profesionales, no dibujaban. Previamente eso no hubiera pasado. Si vos eras del diario, si hacías un dibujo en La Nación, no publicabas en el diario que fuera contra La Nación en ese momento, porque no, porque era una decisión política. Acá estamos hablando de que por fin hay dibujantes que son profesionales. Y eso va a tener mucho que ver a la hora de poder generar una clase productora de historieta, o sea, un grupo de dibujantes que generar productos en general y adaptarse a las condiciones del mercado. Porque esto no es que a mí los nombres de los dibujantes de esa época famosos que me vienen a mí son Manuel Redondo y Juan José Sanuy, que eran como los dos de los grandes dibujantes del momento. Hay algunos más que, bueno, ahora se me escapan a mí de nombre, pero bien. La progresión de la historieta en la Argentina puede pensarse de forma como ilustración, humor gráfico, humor político, obviamente, y eventualmente la aparición de historietas. Y la historieta es crucial la aparición de Caras y Caretas, porque en Caras y Caretas aparece particularmente una primera historieta que, si bien no es exactamente argentina originalmente, y eso hay que explicarlo, va a ser el primer fenómeno de lo que se conoce como el primer fenómeno de historieta de éxito local. Sí, ahí está bueno hablar porque tenemos la primera polémica ya. En la primera historieta de la historia está la primera polémica. Bueno, empecemos a explicar de esta manera. Estamos hablando que la primera historieta argentina fue Viruta y Chicharrón, que en realidad es una tira norteamericana que se llamaba Spare Ribs and Gravy. Hola. Sí, te escucho, Robert, te escucho. Bueno, entonces decíamos que Spare Ribs and Gravy era esta tira norteamericana hecha por Gio McManus. Es una tira que tuvo un éxito muy moderado en Estados Unidos. Gio McManus lo hizo por 6 meses. Alguien de Caras y Caretas de alguna forma trajo esas tiras al país y comenzaron a publicarse readaptadas en Caras y Caretas en el año 1912. Tenía una característica que es que tenía un remate. Cada tira de Gio McManus de Spare Ribs and Gravy tenía un remate que era Cole Cab o Cole Taxi, porque obviamente en la cuna del desarrollo industrial que es Estados Unidos ya empezaban a haber taxis. Acá en la Argentina no existían todavía los taxis y por eso el remate en Argentina era llama a un automóvil. Porque el automóvil era una cosa novedosa. Exacto. Entonces, claro, el remate de Viruta y Chicharrón, que es como van a renombrar a Ribs and Gravy, va a ser llamado un automóvil. Y pasa lo que pasa, va a pasar muy seguido, mucho más de lo que se reconoce en la historieta, que es, esto funcionó, nos quedamos sin historieta, ¿qué hacemos? Y dáselo a alguien de acá para que dibuje. Porque yo tengo mi sensación es que McManus nunca se enteró que Casi Capital estaba publicando. Yo creo que no sé, porque en una época se decía que se había publicado sin licencia. Yo hoy creo que en realidad sí se publicó con licencia, pero que se acabaron las tiras. Y acá sí era un éxito y en Estados Unidos ya no se producía. Y se tomó la decisión de seguir produciéndola en Argentina sin autor. Tampoco se decía que el autor era Gio McManus originalmente. Y se hizo la historieta, digamos, bueno, hoy se sabe quién fue el que continuó, no sabe si fue el único que la continuó, pero fue Juan José Sanuy, que la historieta duró bastante entrado, digamos, llegó como hasta 1920, Juan José Sanuy murió en el 16, o sea que hubo otros dibujantes sí o sí. ¿Quiénes fueron los otros dibujantes? Se cree que fue Manuel Redondo en algún momento, no es descabellado pensar que fue él en algún punto también, pero también hubo otros. ¿Quiénes? No sabemos. No sabemos. Pero sí, decime. Y lo que sí es importante es que la tira tiene un éxito notorio. Demoledor, sí. Claro, llamar un automóvil se convirtió en frase popular. Cualquier quilombo que había, porque este era el chiste, ¿no? Siempre había un problema y cuál era la solución, llamar un automóvil. Acá pasaba en algún momento decían, llamá un automóvil, qué quilombo que hay, estoy en este quilombo. Llamá un automóvil, como a ver qué carajo hacemos para salvar. Fue un impacto popular muy importante. Sí, y de hecho tal es así que no solamente fue la frase, sino que hubo merchandising. Viruta y Chicharrón se usaba en propagandas para para publicitar productos, pero también en los carnavales que ya se celebraban, se vendían las caretas de Viruta y Chicharrón, y hasta hay 2 tangos con ellos como personajes. Digamos, realmente fue un impacto popular.
En la historieta argentina se consagra a Goyo Sarrasqueta, que es un personaje que arranca un año después, en el año 1913, como el primer personaje de historieta argentina. Para mí, esto es un poco la polémica de si es, claro, si es uno o es el otro. Y especialmente la polémica se apoya en que Goyo Sarrasqueta aún es un personaje que se publica con didascalias y que es un personaje donde su página de humor no tiene secuencia. Básicamente es un dibujo y una didascalia y así sucesivamente se hilvana toda la historia por el guión, por los textos, pero no hay secuencia narrativa. Es simplemente como una especie de postal. Es casi una sucesión de chistes. A ver, para que se den idea, es como lo que hacía, y acá voy a hablar de gente vieja, ¿cómo se llama? Lo que hacía Grondona White en el humor cuando contaba una cosa y eran diferentes chistes unidos por un mismo eje temático. Exacto. Funciona muy parecido en esa idea. Entonces, en cambio, Spero Sam Gravy o Violeta Chicharrón tenía sí o sí incluido en ellos los globos de diálogo. Entonces, claro. Violeta y Chicharrón nominalmente no solamente es una historieta que se produjo en la Argentina por autores argentinos, si bien tomando un modelo extranjero, pero era nominalmente muy moderna. En cambio, Goyo Sarrasqueta era una historieta atrasada, digamos, de alguna manera. Claro. Y después, claro, después de estos dos éxitos, también genera merchandising, creo que también genera. Sí, pero la vida del personaje fue muy corta, hasta el 2014. Perdón, hasta el 2014 no, eso es un montón. No, hasta el no 2014. Básicamente un año y pico de publicación y después desapareció. Dale. Claro, después de ahí tenemos, a partir de ese periodo, en vista del éxito que tiene, porque esto lo que reafirma es que la historieta es una cosa que tiene alcance popular, empieza a aparecer sobre todo en las revistas tipo Caras y Careta, Pebete, pero después de ahí ya lo empieza, la revista El Hogar, por ejemplo, que eran revistas para otro público, empiezan a tomar la opción de tener adentro de sus páginas una o dos páginas de historieta. Por ejemplo, El Hogar va a tener un personaje que se llama el Negro Raúl, que hace poco justamente Juan María Gutiérrez hizo una recopilación del libro de todas las tiras de él, que estaba basada básicamente en un personaje de la vida real, que era el Negro Raúl. El Negro Raúl era un negro, Raúl, en esa época había todo el negro, todavía había afroamericanos en la ciudad de Buenos Aires con peso y que cómo se llama, y que funcionaba casi como una especie de mascota o de bufón de las altas clases sociales, ¿no? Exacto. Alguien que acompañaba a los muchachos de la farra, porque eran los años del tirar la manteca al techo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque Argentina era una potencia mundial, entonces existían estos viajes a Francia en barcos comprados o privados. Bueno, y la frase de tirar la manteca al techo venía como de la mano de ejemplificar el despilfarro. De hecho, era algo que sucedió. Una frase. Está basada en una anécdota real. Y el Negro Raúl actuaba, el personaje real actuaba como una especie de linchera al cual la gente rica había tomado un poco como mascota o como bufón personal y los acompañaba en sus salidas nocturnas, le daban la ropa que ellos no usaban, entonces por lo general era muy distintivo encontrarlo a él casi desfilando por las calles vestido de galera, frac y demás, pero con ropas todas prestadas que a veces le quedaban enormes o a veces le quedaban demasiado chicas. La historia del personaje del Negro Raúl obviamente es una historia muy triste porque termina en Oppendorf, ya grande, en el año 50 y pico, muriendo solo, sin descendencia y obviamente con muchos problemas mentales. Es un poco una historia de una negación de la sociedad, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera. Pero sí al mismo tiempo, Arturo Lanteri en el año 16, él decide hacer este personaje que tiene más trascendencia, porque todo el mundo sabe o escuchó del Negro Raúl, de lo que fue la vida de la tira. La tira era una tira semanal que tuvo 39 planchas, nada más. Hoy por hoy, gracias a Dios, se puede conseguir entera porque está en la edición que hizo la Biblioteca Nacional, curada por Gutiérrez. Es muy interesante de leer porque también presenta una sociedad muy distinta de la de hoy, mucho más cruel en muchos sentidos y también con mucho menos límites de lo que existen hoy, ¿no? Hubo otros tipos de no sé si querés agregar algo más, Robert. De tiras. Sí, hay varias historietas para nombrar. Creo que la otra gran historieta que nombrar, porque hay una persona que es súper importante que acá vos nombraste, que era Lanteri. Lanteri es uno de los primeros grandes dibujantes de la historieta argentina. Y después hay otra gran historieta que para mí es importante, que es Sonaste Maneco,
Sonate Pero está un Maníaco, poco que más adelante. es un Está un poquito más poquitín. adelante, ya estamos avanzando en el tiempo, Mm. porque tienen que entender que estas historias son todas, son historias muy cortitas, no hay grandes cantidades de series que duren mucho tiempo y que duren de manera... y que hay muchas historias unitarias o historias de dos, tres historias y nada más, se cortan ahí, son gags, no hay una estructura continuada, esto, o sea, al publicarse en revistas no hay el continuar, no está todavía la idea del diario con la tira del continuará del día por día, todavía recién empezaban a aparecer algunas tiras americanas en los diarios con el tira del continuará, el primero debe haber sido justamente McManus, Bringing Up Father, Trifonis y Cebuta, que en la paginación va a durar 8.000 años, ¿cómo se llama? Pero durante mucho tiempo la historieta, y sobre todo la historieta argentina, es una historieta de revistas que sale una página en una revista, que puede ser semanal, mensual, lo que sea, y se va extendiendo en el tiempo y se va desarrollando muy de a poquito. No hay, justamente cuando Gutiérrez le pone la historieta salvaje a este periodo, es una historieta que no está domesticada, que cambia formatos, cambia formas, cambia personajes, cambia estilos, es muy caótica, no es que tengas una estructura en la cabeza, y no hay, y aclaro, y no hay revistas de historieta, hay revistas generales que publican historieta. Eso es importante. Piensen, no hay todavía una revista de historieta. Del mismo año del Negro Raúl está esta otra historieta famosa y también se editó hace unos años atrás, que es el Aventuras de un matrimonio sin bautizar, que se publicaba en la PBT, en donde, bueno, efectivamente, una historieta que arranca con los personajes sin nombre, un matrimonio que ninguno de los tiene nombre, se arma un concurso para bautizarlos y después se arma un concurso para elegir cómo van a morir. O sea, claro, es una cosa increíble. Pero bueno, el libro está la historieta está compilada en un libro que se publicó hace unos años atrás, hace como unos años atrás, también obviamente con la curaduría de Gutiérrez, y que ejemplifica muy bien esta falta de reglas y esta falta de filtro, ¿no? En lo que se hace. Digamos, hay mucho. Obviamente, a medida que se va mostrando que la historieta es un método válido para la lectura del público, es decir, que el público le atrae la historieta, las páginas de historieta se van aumentando en las distintas revistas. Bueno, vos recién nombrábamos al Negro Raúl, recién nombrábamos a El matrimonio sin bautizar, y empiezan a aparecer cada vez más. Esta Sonate Maníaco, que es la que vos decís del año 25, si no me equivoco, ya bastante más adelante. Hay una, por ejemplo, que salía en la revista Popular, que es del año 17, que es Las Diabluras de Tijereta, que también fue relativamente conocido en su momento, que es un linchera que vive en un barril. Bueno, nada, hay de todo. Hay una que a mí me gusta, que es bastante más adelante. Bueno, mira, acá hay otra que también de Lanteri, que es Las aventuras de Don Pancho Talero, en el hogar, en el año, exactamente, en el año 25 también. Sonate Maníaco, sí, decime. Sí. No, y Lanteri es importante no solo porque él es un dibujante bastante conocido en la década del 20 ya. En la década del 20 ya empieza a domesticarse esta historieta. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer, lo que decís vos, los diarios argentinos empiezan a modernizarse acorde a las estructuras de los diarios estadounidenses. El gran ejemplo va a ser el diario que más va a vender en Argentina durante 30 años, que es el diario Crítica, que cuando sale va a tener, no me acuerdo en qué momento sale, pero rápidamente va a adoptar como caballito de batalla la construcción de páginas de historietas, casi todas importadas de syndicates de Estados Unidos y con suplemento semanal de páginas dominicales también de Estados Unidos, con lo cual uniformiza y estandariza la producción de la historieta. En ese momento, cuando se empieza a tener, Lanteri es uno de los primeros tipos que empiezan a entrar en este juego, pero sobre todo tiene una cosa importante, que tiene un ayudante que es muy talentoso y que rápidamente se independiza, que se llama Dante Quinterno. Dante Quinterno es un tipo que hay que tener claro, es un tipo crucial en la evolución de la historieta argentina, crucial. La domestización de la historieta argentina tiene un nombre casi que te marque, que define, que es Dante Quinterno. Dante Quinterno es el tipo que va a cortar, en el fondo el final de la historieta salvaje empieza cuando Dante Quinterno empieza a publicar
no solo historietas como Don Julián de Montepío, tiene varios cosas, sino con la aparición, dale. Pero espera, antes de llegar ahí, Dale. y que lo vamos a tener que dar bastante, cerremos un poquito acá con antes de Quinterno. Habíamos hablado de las aventuras de un Pancho Talero de Lanteri, que se publicó en El Hogar. Hay una que es increíble del libro que hace Gutiérrez, que se llama, y que a mí me gusta nombrarla siempre, que es La Página del Dólar, que es una historieta con un nivel de lo que hoy se conocería como mala leche, pero que sobrepasa la escala. Sí. Bueno, que se publicaba en la revista La Novela Semanal. Creo que ese humor hoy se puede publicar y todavía sigue funcionando perfecto con un Alka-Seltzer, obviamente, porque es tremendo. Está obviamente Jimmy y su Popilo, que es una historieta que se publicaba en páginas de Columba, que ahora vamos a hablar sobre páginas de Columba puntualmente, que es obviamente toma como base el viaje de Firpo a pelear contra Dempsey por el título mundial, que Firpo obviamente pierde, pero bueno, a partir de ahí se genera esta serie de humor gráfico que se publicaba en páginas de Columba, que es Jimmy y su Popilo. Bueno, hay infinidades. Está Smith y Churrasco, que es dos detectives argentinos por el mundo que van resolviendo casos, un poco más de humor que policial, obviamente. Digamos, bueno, obviamente después tenés la otra famosa que es La Familia de Don Sofanor, que es un poco casi como de vuelta a Gio McManus, el modelo Gio McManus con Bringing a Father, es un poco contar las historias de los nuevos ricos en la Argentina, ¿no? La historia de la familia de Don Sofanor. Bueno, y para cerrar un poquito, bueno, está Panitruco, otra historieta también famosa y donde Quinterno tiene algo que ver, obviamente. Y para cerrar todo esto, bueno, ya vos decías recién, en el año 27 aparece Don Fermín, en Mundo Argentino, de Quinterno, y cerrando un poco el proyecto, digamos, de Historieta Salvaje, que el periodo un poco cierra con la aparición de la primera revista de historietas argentinas, que es el Tony, ¿no? Para al menos en el libro que hace Gutiérrez, con el gato Rulito, que no era otra cosa más que una adaptación de... No era una adaptación, pero había una cierta inspiración en el gato Félix, ¿no? Eat your hair out. Okay. Bueno, nada, pero sí, para hablar un poco de todo esto, antes de hablar de Quinterno, creo que sí está bueno nombrar páginas de Columba. Páginas de a ver, estaba pasando. Ramón Columba padre fue uno de los grandes caricaturistas de esa época. Él trabajaba a los 14 años, comienza a trabajar como taquígrafo en el Congreso de la Nación, se transforma en un caricaturista, logra mucho reconocimiento en la prensa y eventualmente toda esa... De vuelta, ese reconocimiento lo ponía él como una figura central de la farándula de esos años, por decirlo de alguna manera, como lo eran en ese momento Gio McManus en Estados Unidos o Lee Falk, que yo decía recién, el creador de Mandrake. Era gente que tenía mucho llegada con el público. En tanto es así que su nombre le sirve para hacer su primer álbum de humor gráfico, que es Páginas de Columba, que se empieza a editar como formato álbum de salida esporádica en el año 1923 y que va a seguir saliendo como revista como mínimo hasta el año 1945. Y que no era de historietas, sino que era de una revista de sociedad con mucho humor político y social, en donde obviamente Columba tenía como característica principal el retrato veloz, es decir, en 2 minutos podía caricaturizar a una persona y de ahí que esos retratos veloces, especialmente en la época del Congreso, donde el Congreso y el Poder Legislativo estaban en el momento de sanciones de leyes súper importantes para la formación de la Argentina como la conocemos hoy, esos debates estaban básicamente todos retratados y caracterizados por Columba, que se postaban en esta revista y que de a poco la historieta también iba apareciendo ahí, ¿no? Digamos, de alguna forma. Junto con la aparición de la revista de Páginas de Columba, se da el caso de Quinterno. Claro, y sospecho yo, estoy adivinando yo, sospecho que viendo el éxito de lo gráfico en Página de Columba y dándose cuenta que hay un mercado posible para una revista que sea íntegramente de historietas, en 1928, si mi memoria no falla, ¿cómo se llama? Columba va a sacar una revista paralela que se llama El Tony, que es una revista de historieta pensada puntualmente para chicos, que en su primer momento toma muchísimo material de las revistas británicas de humor,
Exacto. de Una las tiras marca que va a durar durante mínimo una década en la revista de Columba, de traer material importado. con muy poca Tanto de... participación de material local. Exacto, Claro. exacto. Material importado que venía o de Inglaterra o de Francia. Claro. Y muy material local va a haber, pero muy poquito. No Exacto. es que no va a existir, de hecho, ahí después vemos más adelante. Pero eso Yo es un primer paso. por acá había un facsímil del primer número del Tony, porque en un momento se publicó un facsímil en formato reducido, pero la revista Sí, original tenía formato tabloide, como un diario. O sea, era sí, una revista hecha en papel de diario muy grande, que salía a 10 centavos. Se tiraron 10.000 ejemplares de ese primer número, que agotaron en forma inmediata. Terminaron publicándose 100.000 ejemplares del primer número del Tony, y se publicaba de forma semanal. También hay que decir que durante casi una década, el Tony fue la única revista específica de historietas en el mercado. de manera recurrente, porque ahí intento más Exacto. cortitos como Ferreri, pero que no dura. Exacto. También hay que decir que cuando uno dice revista de historietas, estamos hablando de una forma de historieta que está pensada no como Viruta y Chicharrón, con globos y secuencia y muy moderna en cuanto a su postura, sino una historieta más de lectura, más cercana al folletín, con muchas, digamos, con muchas historietas con didascalias, si bien existía también el diálogo en algunas cosas, pero muy atrasada. Donde el dibujo y la narración no se complementan, sino que se repiten. O sea, uno puede Exacto. leer la historieta, sacarle los globitos y se entiende todo, cosa rara, pero en un periodo de ese periodo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos ya no, pero en Europa todavía tenía mucho peso esa estructura de escribir, de que la historieta fuera una repetición, la imagen fuera una repetición de lo que se contaba. Sí, es casi lo que es una novela ilustrada. Se toma un momento de lo que se todo y se dibuja ese momento, ¿no? Para acompañar el texto. Pero bueno, antes de meternos en Columba, en el medio de esa progresión de Lanteri, Quinterno y demás, hablemos de Quinterno. Acá vos sos más experto que yo. Mira, básicamente, el que sabe es Pablo Sapia, deberíamos tenerlo acá. Pero es fácil. Quinterno es un tipo que viene como ayudante de Lanteri, empieza a trabajar con sus propias tiras y el tipo está claro, está muy motivado por el trabajo de la nueva narrativa que generan los cómics de las tiras diarias de Estados Unidos. Entonces uno lee incluso al primer Quinterno, al primer de las primeras tiras, si uno leyó a Don Fierro, al primer Don Fierro, o a Julián de Montepío, o a no me acuerdo el nombre anterior de Don Gil Contento. Ahí está, Don Gil Contento, que su narrativa es muy deudora de la tira diaria clásica americana de la década del 20, y lo hace muy bien. Entonces, cuando lo que le falta por un tiempo a Quinterno es encontrar el personaje que le va a dar el renombre. Funciona bien, encuentra cosas, hasta que encuentra de casualidad al personaje que a él le gusta, que la contaba miles de veces, de que, ¿cómo se llama? De que aparece un indio llamado Curihuahuigua en casi la anteúltima tira de lo dije ahora, Don Gil Contento. Don Gil Contento, y lo vuelve a recuperar ya como Pato Uruzú en Julián de Montepío, que de hecho Julián de Montepío es, si uno lo mira, un antecesor clarísimo de Isidro Cañones. O sea, un Colanga que vive de prestado, que es de la aristocracia, bla, 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 y tiene aunque se lo mandan de enganche, a un indio medio bruto que funciona como un tipo que sabe, que yo, bla, bla. Pato Uruzú se convierte en un éxito total. Quinterno hace una cosa maravillosa, que es que ante las presiones del diario para, mirá, me quiero quedar con Julián de Montepío porque es de nuestro en vez de la propiedad, el tipo dice, no, se guarda la propiedad y se recrea Pato Uruzú en una tira nueva, con un personaje nuevo, con sus condiciones, generando lo que se conoce el primer Syndicate argentino. Syndicate es una empresa que se dedica a vender la historieta como tercerizada a los diarios, que eso lo hacían los yanquis. En Argentina todavía no pasaba, él es el primero que lo hace, y justamente al tener el control del personaje, el tipo hace un montón de movidas. Primero creo que en el diario El Mundo, quería decir que fue, no me acuerdo. En el diario que está, él maneja esto, y después, con el tiempo, viendo el éxito de Pato Uruzú, porque Pato Uruzú se convierte en un éxito, en la década del 30, un éxito fulgurante, un éxito que funciona muy bien, que va arrastrando gente,
para el año 35. 36. Para el año 36 dice, bueno, tengo estas tiras, puedo sacar mi revista, puedo generar mi propio material. Y ahí va a generar la revista Patoruzú. Pero antes de pasar con la revista Patoruzú, me parece que es... cosas. Claro, sí, pero quiero decir, Quinterno es una figura crucial. ¿Por qué? Porque el tipo moderniza no solo en términos creativos, sino en términos industriales, decís vos. Claro, el tipo en términos estéticos siempre funciona con viñeta, con diálogo, con globo. Él continuará igual de las tiras diarias de la década del 20, estructura el formato para que sea estándar en todo momento, genera los negocios con los diarios de la misma manera que generan los syndicates americanos. Está continuamente tratando de mejorar su estilo y su narrativa. De hecho, si uno consigue las ediciones de Assisi de Patoruzú que salieron hace unos años, uno se sorprende de lo moderno y de lo poco de lo bien cercano al mundo Disney que es de alguna manera, ¿no? Y de lo bien que se mantienen, de lo bien que uno los puede leer las tiras, porque uno agarra tiras incluso yankees de ese periodo y no se sostienen con la frescura que se sostiene Patoruzú de Quinterno, realmente. Sí, hay una cuestión de dinamismo en el storytelling, por decirlo de alguna manera, que muy pocas cosas tienen a ese nivel. Es muy, muy bueno. Es un tipo que probablemente si hubiera estado en Estados Unidos también hubiera triunfado, porque es un tipo que tiene una narración muy buena. En serio, es un tipo que es crucial simplemente por el hecho que, miren, acá se puede hacer una cosa de calidad narrativa de una manera impecable. Eso es, por eso es tan importante Patoruzú, no es solamente por eso, sino porque realmente te pone un estándar. Quinterno pone la vara muy alta, pone la vara alta a unos niveles que antes no estaban. Frente a eso, y es para un público general también, esto hay que entenderlo, esto salía en los diarios, esto no es para chicos, esto es para el público general. Eso hace que el nivel sea alto, porque tenés que competir con Quinterno a nivel de editorial. O sea, no podés hacer cosas verduleras, sino que tenés que hacer cosas buenas. Tenés un nivel que tenés que superar. Hablando de la aparición de historietas en los diarios, si yo no me equivoco, el primer diario que tiene historietas en la Argentina es el Diario de la Nación, y después le sigue Crítica, y después viene, después le sigue Crítica, y sí aparece el Mundo Argentino de Trabajo Interno, después aparece el Diario Crítica, y bueno, ya en el Diario Crítica estamos hablando de otro tipo de acercamiento a la historieta. Bueno, entonces tenemos la aparición de Quinterno, que es entre el 23 y el 25, digamos, hasta que toma forma finalmente Patoruzú. La producción empieza como en el 28-29. Okay. Y fuerte arranca como en la década del 30. Tenemos que mirar bien los datos. Pero ya la década del 30 es Quinterno. Okay. Y por el lado de la historieta, lo que decís vos, de la revista de historieta, que es el otro formato que va a ser importante, es el Tony. Todas las revistas que empiezan a aparecer tienen que salir a competir con el Tony. No hay es el estándar por el que hay que competir, que tampoco es menor, digamos. Es un nivel de no, por supuesto. Digamos, para ponerlo puntualmente, los cuadernos de Columba y Columba transforman eso en Editorial Columba con la aparición del Tony, y obviamente Editorial Columba en ese momento tenía dos publicaciones, que es el Tony por un lado, semanal, y páginas de historietas, páginas de Columba, que se publicaba de forma mensual. Es una revista muy interesante de ver, porque es una revista sobre una revista social, digamos, una revista sobre la sociedad. Claro. Después ahí arranca un periodo un poco raro, porque ya estamos en el borde de los 30. O sea, imagínate que a mediados del 28 había salido el Tony y estamos diciendo, vos me decís que 28, 29 Quinterno. Se abre un periodo un poco raro ahí de la historieta, que es la década del 30, que yo diría que también es la década investigada. Lejos. La década menos investigada de la historieta argentina por afano. Es una década que tiene unos agujeros de queso gruyere, pero que se caen a los lados. La parte que, en serio, es una historieta, es décadas de material. No sabemos, el material está tomado todo con los de acá ganchitos. Con hilo, todo. Se sabe por referencia. Puntualmente, hablemos del Diario Crítica, si te parece bien. Era, digamos, el dueño del Diario Crítica, Natalio Botana. Ellos habían traído una rotativa de afuera, digamos, importada, que fue la primera rotativa de 4 colores. Entonces, podían tener suplementos a color. Hasta ese momento
todas las rotativas eran blanco y negro. Entonces, el color en el diario fue determinante. Y junto con el nacimiento de Crítica, o casi junto con el nacimiento de Crítica, aparece el suplemento de historietas de Crítica, que eran 4 páginas de formato tabloide, o sea, eran grandotas, en las cuales se publicaba historieta. Historieta, obviamente, de tira norteamericana, no había producción nacional o había muy poca, pero tiene una característica fundamental, y que esto está explicado acá, en este revistita, que ya pereció hace mucho tiempo, que es la revista Sudamérica, editada por Tomás da Sanz, donde, según la investigación que ellos hacen, Borges tuvo mucho que ver con el suplemento de historietas de Crítica, en los cuales, bueno, Alley Up, que era una historieta que se publicaba ahí, que es una historieta que todo el mundo alguna vez vio, que es de unos trogloditas que viven en el mundo de los dinosaurios, exactamente. Maravilloso. Que acá se publicó, como es Alley Up, se publicó como Peloponeso y Jazmín, y que supuestamente acá en el diario Crítica estuvo guionada por Borges. Obviamente, ¿cuánto hay de verdad de todo eso? Bueno, supuestamente, según el análisis lingüístico y estilístico que hizo esta gente, está cerca. Bueno, hay unos diálogos que son bastante interesantes, tirados acá. Esto queda más como la anécdota que como algo real, pero bueno, no deja de enmarcar que el diario Crítica, con los colaboradores de peso que tenía en ese momento, que eran escritores de renombre, y con directores de secciones como Jorge Luis Borges y demás, le diese la historieta, esas cuatro páginas a todo color, ponían la historieta en un lugar muy distinto del que había antes. Ahí surgen, sí. Aparte, otra cosa importante, también Botana se toma el trabajo de conseguir las tiras mejores. Hace un negocio básicamente para que se vea, el King Feature Syndicate, que es como el syndicate yankee más importante durante mucho tiempo de la es el Marvel y DC de los syndicates, por decirlo de alguna manera. Claro, era el código. Entonces van a llegar, gracias al diario Crítica, tiras recontra importantes en la historia universal de la historieta, al consumo popular, porque Crítica aparte es el diario más leído de Argentina en esos años. Estamos hablando con un alcance de 300.000 ejemplares por día, claro. Una cosa así de demencial, de todos los días tenías, y ahí estaba, no sé, Popeye, Alley-Up, la verdad que tendría que ver la lista, pero eran todos era importante. De peso pesado en la página de Crítica, al alcance de todo el mundo. Es muy importante por la influencia que tiene en los consumos de los lectores, que eso también lo que va a permitir, y ahí me estoy adelantando un poquito, en que haya otras empresas, hay que destacar dos grandes conglomerados de publicaciones que estaban en ese momento. Hay lo que voy a decir yo. Dale, métele. Dos grandes conglomerados de publicación de literatura popular, de literatura popular. Estamos hablando que en los kioscos se vendía muchísima novela, muchísimo folletín, muchísimo cosa, y que para la década del 30 ya está hay dos grandes conglomerados de material que obviamente venden novelas por kilo al público, venden revistas y venden otras cosas, y obviamente como parte de eso, bueno, el Tony está vendiendo esta cantidad de plata, tenemos que entrar a ese mercado. Los dos grandes conglomerados son Editorial Thor y Editorial Manuel Laínez. Bien. Si querés seguir por ahí. Bueno, nada, a ver, digamos lo siguiente. Manuel Laínez era el editor de una revista famosísima que fue un folletín famosísimo, fue Titwits. ¿Cómo se publicaba el Titwits? El Titwits arranca a publicarse en 1919, si no me equivoco. Era una revista de formato tabloide, formato de diario, que venía con columnas, a 3 columnas o 4 columnas, llenas de texto, donde se publicaba semanalmente un capítulo de cada novela, o dos, y un capítulo tenía generalmente entre una página o 2 páginas. Nada, si uno ve o agarra una Titwits, yo tengo algunas en casa, en la letra minúscula, lleno de texto por todos lados, es una pared de texto, con novelas de toda índole, que se publicaban, bueno, un poco como hizo toda su carrera Julio Verne y Emilio Salgari, a un capítulo por semana, continuadas. Entonces, algunas arrancaban primero, otras arrancaban después, iban terminando, y bueno, vos tenías el comienzo de una novela, que seguía con el capítulo 4 de otra novela, que seguía con el capítulo 78 de otra novela, y así sucesivamente. Y que la influencia... Y esto es importante en qué término, que como ya que esta enseñanza del folletín, que ya era vieja, del continuará, también va a servir
a posteriori para la creación de continuar en la historieta. Exacto. No es algo inexplicable, se entiende, ya se sabe, esto es lo mismo que un folletín. La tira continúa el día siguiente, el número que sí. Exacto. Yo creo que lo que vos decías recién es que la aparición de Crítica y del suplemento y de la visualidad que tenía Crítica, porque tenía estos a todo color, obliga a Lainez y también a Torrendel, pero de ahora vamos a hablar de Torrendel, a incorporar también no solamente el color en el Titbit, sino también a incorporar historietas, ¿no? Entonces, el Titbit también empieza a incorporar historietas y ya para más adelante, año 40 más o menos, la página central del Titbit va a ser a todo color con una historieta desplegable de 2 páginas, que es una sábana prácticamente, ¿no? Como el diario de la Nación de los domingos, que es así, tamaño monumental, bueno. El formato más grande, ¿no? Puntualmente digamos, Titbits va a ser un viaje. Titbits es una revista que dura muchísimos años, es decir, arranca en el 1919 y termina en el 1957. Su primera etapa, que es la etapa semanal del Titbits, tiró como 2.500, casi 3.000 ejemplares, porque imagínense, son 52 números por año, por más de 4 décadas, o sea que, nada, una cantidad de números fenomenal. Matamos una cantidad de árboles que no se puede creer. Claro. Y la tinta, ¿no? Y claro. Mucha tinta. Después, la editorial Manuel Lainez se va a transformar en editorial Esmal, por una copia del nombre original, va a reinventar el Titbits, va a reinventar un montón de revistas. También en los 30 aparece una sucursal de la Titbits que se llama El Gorrión, claro. Que es una revista ya casi al, digamos, en el mismo nivel que el Tony, es decir, una revista de historietas para niños. Por eso se llama El Gorrión, porque es pequeño. Y ahí, bueno, van a aparecer otras cosas que las hablamos dentro de un ratito, pero puntualmente esa influencia de Crítica hace que un poco se transforme el Titbits, incluya ya tapas a color. Bueno, ya venía con tapas a color hace un tiempo atrás, pero de repente hay una mixtura de folletín e historietas, ¿no? Una revista, claro, que era muy popular en su momento. Sí. Y que empieza a mezclar. Exacto. Y después tenemos por otro lado a Editorial Tor. ¿Querés hablar vos un poquito ahí? Sí, mira, Torrendel era un editor español que quedó acá y que durante mucho tiempo el tipo va a generar una cantidad increíble de material popular a partir de la década del 20, con muchísimas series, de mucho éxito. Hay un libro ahí, les recomiendo el libro de Editorial Tor de Carlos Abraham, que es un librazo investigativo muy bueno, nada que decir, es un libro que hay que leer si quieren enterarse de literatura popular, porque estamos hablando de tipos que que el tipo le va a construir a la clase media baja, a la clase media y clase trabajadora argentina, un corpus de lectura poderoso, que de hecho todavía hoy encontrás sin demasiado problema. Hay de todo. De tapas amarillas, de todo. Exacto. De todo, y hay libros son libros de tapas amarillas que aparecen por todos todavía aparecen, todavía no es difícil buscando un poquito se encuentran. Y hay muchísimo, y hay cosas, no siempre, por ejemplo, una cosa que nunca tuvo Torrendel fue el concepto de le vamos a pagar el copyright a alguien, porque, ¿cómo se llama? Porque el tipo tiene, por ejemplo, hay famosa, el tipo publica Tarzán, por ejemplo, de Burroughs. Justo te iba a decir sobre eso. Publica todo, y cuando, ¿sabes que me quedé sin novelas? Contrata a un señor de la editorial y dice, bueno, primera novela de Tarzán. Y salen como 50, 60 novelas más de Tarzán. Y lo mismo pasa con Mr. Reader, que es de Edgar Wallace, que es un tipo prolífico, pero no tan prolífico para seguir sacando cosas. Pero va a haber un montón de novelas de literatura pulp, Sexton Blake, Mr. Reader, Rocambole, Fu Manchu. Hay un montón de material que el tipo va a publicar, aparte de autores, aparte también va a haber autores argentinos. Por ejemplo, la primera edición de Historia Universal de la Infamia de Borges es de Torrendel. En eso, en este panorama, otra cosa que le va a agregar la historieta, y Torrendel va a ser este proceso. Él no va a generar producto propio, sino que durante mucho tiempo las historietas de Torrendel, las revistas de historietas de Tor, el Tor de Torrendel, van a ser básicamente compilados de material que está comprado. Digamos, el tipo va a ir a comprar a los syndicates y va a comprar y lo va a adaptar, la va a reformatear y las va a meter de maneras ni siquiera muy bien editado. Es bastante, la edición es
muy mala, la impresión de las historietas de Thor es muy mala, es muy También digamos una cosa, ¿no? Porque nosotros venimos de un proceso, pero el inicio de la historieta como mercado en la Argentina en el año 98 con el Tony está marcado por otro factor. El año 27 está el Big Crack, ¿no? Y a partir del Big Crack se inicia un alza del proteccionismo económico y del nacionalismo como corriente política. Eso va a desembocar, obviamente, en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Pero va a generar también este proteccionismo, va a ser como una gran protección que todos los países van a poner al ingreso de productos importados. Eso llevó a que la Argentina tuviese una mezcla un poco rara de tecnología muy atrasada, de imprentas muy atrasadas que entintaban un montón, o sea, que empastaban un montón. Si uno lee o consigue esas revistas viejas, ve que la impresión es horrible, porque los trazos son gruesos, no hay detalles, todo está medio difumado, perdido. Es más, si uno puede hacer la comparación entre cualquier Eternauta viejo y las ediciones nuevas restauradas, uno puede encontrar que el dibujo de Solano básicamente es otro dibujante, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, así pasaba casi con todas las historietas que se publicaban en ese momento. Muy pocas revistas tenían la calidad de reproducción necesaria para reproducir la historieta como corresponde. Sacando El Hogar bueno, alguna que otra revista más de lujo, por decirlo de alguna manera, porque El Hogar era una revista de lujo, muy pocas tenían ese tipo de impresión detallada. Entonces, todo lo que va a publicar Thor, ya sean sus novelas o sus historietas, como las que hacía Lainez y como las que hacía Columba también, está todo un poco empastado. El sumum de eso obviamente termina, pues imagínense, unos años más adelante, cuando Oestergel lanza su proyecto editorial con Frontera, sigue casi básicamente las mismas imprentas dándole la máquina. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno agarra una hora cero y dice, che, qué feo que está esto en la impresión, ¿no? Y ojo, y esto trae una consecuencia estética, es importante. Claro. Al vos tener una imprentas muy malas y que casi no pueden imprimir en color, porque es muy caro el color, lo que va a generar es que lo que se va a solicitar a los dibujantes es que haya un estilo de dibujo blanco y negro total. De blanco y negro muy fuerte, no puede haber esfumados, no puede haber trabajo. De hecho, es una de las, eso que vos decís, es una de las razones principales de lo que se le llama la estética de la Escuela Argentina de Historietas. Claro, exactamente. Digo, es una resolución, o sea, ¿por qué esa Escuela Argentina de Historietas nació? Bueno, había una necesidad técnica de dibujar de cierta manera para que el dibujo se pudiese apreciar. Entonces, no había color, no había grises, no había tramas, había dibujo, blanco y negro pleno. Y ese contraste dinámico fue el que obligó a los autores a desarrollarse en una forma y no en otra. Claro, eso es súper importante. Dicho esto, para mí avanza un poquito más en el tiempo, para 1936. No, pero un cachito. Espera, no vayamos. Dale, siga. Bueno, estamos ahí ya, digamos, el periodo del 30 es así, digamos, es un periodo en el cual casi no hay revistas, las revistas empiezan a aparecer en la segunda parte de la década del 30, claro. y toda esta primera parte, digamos, estos primeros 7, 8 años con el Tony a la cabeza, páginas de Columba, Titbits por un lado, El Gorrión por el otro, El Gorrión es una revista que nació en el 32 y que tiene una particularidad, y es que ahí apareció El Vengador, que es un personaje de Alberto Breccia. Pero antes de llegar ahí, vamos a hablar de otras cosas. Bueno, pero en sí, digamos, esta primera etapa es una etapa donde se destaca la ausencia de revistas o de la presencia en solitario del Tony, por decirlo de alguna manera. Y recién van a empezar a aparecer revistas un poco más, digamos, con mayor presencia, de la mano de Torrendel, de Editorial Thor, para el año 37, 38, 39. De esas revistas que son un montón, como por ejemplo la revista Fenómeno, va a aparecer una que es la más importante, que es Piss Puff, ¿no? Digamos, Piss Puff es una revista que ya nace en el final de la década del 30, que es una revista con material 99% importado y comprado de Estados Unidos, que está editada mal, vamos a decirlo de esa manera, pues realmente la calidad de impresión era muy floja, que tiene una característica principal, que es que Torrendel viaja a Estados Unidos y compra en DC Comics un montón de historietas. ¿Y qué se vino con eso? Y se vino el número 27 de Detective Comics.
Entonces, en la Piss Puff está la primera aparición de Batman. Lo que está bueno, que esto lo dice el libro de Abraham, es que fiel a su estilo, Torrendel, cuando se le acabaron los números de Batman, anunciaron que un malhechor había descubierto su doble identidad y lo reemplazaron por otra historieta pintándole arriba las máscaras de Batman. Entonces Bruce Wayne pasa a ser rubio, ¿viste? Cosas por el estilo. Pero no solamente eso. Cuando se les acabó la segunda tanda de historietas, fue reemplazado por una tercera, que también cuando se acabaron esas historietas, finalmente llega el momento del Batman argentino. Porque lo contratan a un dibujante que acá lo nombran, que ahora no seguro no lo voy a encontrar, pero que finalmente terminan haciendo un Batman y Robin argentino. Nada, cosas de la historia de la Argentina, exactamente. Bueno, de la historia del Toro. En el medio de todas esas revistas y todas esas cosas de historieta aparece otra revista puntual, que vos le habías nombrado al principio, pero a veces está bueno de nombrar, que es la revista de Patrusú. Claro. Año 1936, Dante Quinterno decide independizarse, no trabajar más para diarios, y funda su propia editorial Quinterno, y saca su primera revista, que es Paturuzú. Bueno, ¿cómo era Paturuzú? Y Paturuzú lo que tiene es una revista semanal que no es necesariamente de historieta, tiene mucho humorismo, no necesariamente político, sí básicamente humorismo social, tiene muchos autores de humor social, fútbol, tipo de cosas, pero que sí lo que tiene es una cosa que Quinterno vuelve a hacer una apuesta por material de calidad. Uno ve el producto de Patoruzú de esos años y el material no solo en calidad de imprenta, sino en calidad de... El primer número es básicamente las primeras tiras de Patoruzú, pero a partir del segundo número genera una revista con colaboradores claramente de calidad, tanto de dibujantes como de escritores, como cosas, con una revista de calidad, tanto en lo gráfico como en los textos, como con la estructura. Tiene historieta, Patoruzú, el reclamo principal es la reimpresión de las tiras de Patoruzú que él venía teniendo, pero después le va a ir agregando cosas, le va a agregar otras tiras, va a agregar viñetas de otros personajes, por ahí va a pasar un tipo que después va a ser súper importante, que es Divito, después va a ser también el dibujante de... ahí hacía Tigre de Dientes, decía el Tigre de Dientes de Leche, ¿cómo se llamaba? No me sale el de Divito. Sí. Bueno, sale, por ejemplo, también las primeras historietas de Torino aparecen ahí. Exacto. Para hacer Don Nicola, y el conventillo, los datos sociales más interesantes en historietas de la Argentina de mucho tiempo. Van a aparecer muchísima gente a posteriori, estamos hablando de la década del 30, y en la década del 30 aparece otro tipo muy importante en la historieta realista argentina, en las páginas de Patoruzú, que es un tipo que se llama... Esperá, no en la página de Patoruzú. Arranca en la revista El Hogar. José Luis Salinas arranca en la revista El Hogar. No, perdón, miento, vos tenés razón en esto. Él arranca en Patoruzú haciendo... Hernán Corsario. Exactamente, Hernán Corsario en el año 36. Claro. Él arranca y la edición semanal de la revista Patoruzú lo pone a él en un proyecto de producción, a un tipo que tenía un cuidado estético y de su dibujo y de su arte extremo. Digamos, José Luis Salinas es... Para mi gusto, José Luis Salinas es un tipo que si hubiera nacido en Estados Unidos, hoy lo estaríamos nombrando dentro de la trilogía, estaríamos nombrándolo al mismo nivel de Harold Foster o Alex Raymond. Es un tipo en ese nivel de narrativa. Y de hecho, para mi gusto, Hernán el Corsario es más ágil que Raymond, por lo menos. Es más ágil que el Flash Gordon. Hernán el Corsario es más ágil que el Flash Gordon de Raymond. Eso te lo puedo decir porque... Especialmente del primer Flash Gordon. Especialmente del primer Flash Gordon. El primer Flash Gordon no está ni de casualidad en la altura de lo que después va a ser Raymond, digamos. Incluso el Flash Gordon de posterior, donde Raymond dibuja como los dioses, anda a leerlo. Hernán el Corsario se puede leer. No te voy a decir que qué emocionante, cómo se le nota que envejeció, pero al lado del Flash Gordon de Raymond o al lado de Tarzán de Foster, es una lectura que tiene la modernidad tiene una modernidad increíble. Es un tipo que visualmente está a la par en términos de dibujo, pero como allá narrativamente sigue siendo más avanzado narrativamente, exactamente. Para mi puntualmente él arranca con Hernán el Corsario en la revista de Patoruzú en el año 36. Claro. Casi un año después la corta, queda inconclusa, y él pasa a dibujar en la revista El Hogar.
En Claro. la revista El Hogar se le dedica una página entera. La revista El Hogar es una revista grande como al estilo Gente, ponele. Y por ahí hasta un Sí, poquitín más grande también. sí, un ¿Mm? enorme Una formato grande que formato le muy queda grande. perfecto. Exacto. Una revista casi de lujo, dedicada a la familia, que era, bueno, obviamente si uno le pregunta a las abuelas todavía se van a acordar de la revista, porque es una revista que tuvo un periplo largo. Y ahí Claro. se va a juntar con un dramaturgo que se llama José de España, que le va a hacer una adaptación de las novelas clásicas de aventuras para que él pueda, digamos, dibujar. En realidad lo que va a pasar es que él va a hacer una página dibujada y José de España le va a ponerlo. Se publican ahí la primera, que es la más delucida de todas, porque era cuando estaban explorando el formato, que es de Julio Verne, Miguel Strogoff, a la cual le siguen después los tres mosqueteros, o sea, D'Artagnan y los tres mosqueteros, le sigue Ella y Ayesha. Bueno, de todas esas, la que más resalta en el año 44 es el libro de la selva, de Rudyard Kipling, que no está adaptado por José de España, sino por el primer guionista profesional de la historia de Argentina, que es Leonardo Waddell. Y que si uno la lee, tiene un candor especial en la forma en que se relata, ¿no? Pues Waddell era un tipo de mucha adjetivación, entonces de repente tiene como una cosa media rara de efervescencia la historieta. Hay que decirlo, llega un punto que el preciosismo del dibujo de Salinas estalla a niveles que desbordan los ojos, ¿no? Sí, Especialmente en el formato que está publicado. Y aparte que El Hogar tenía, a diferencia del resto de las revistas, un nivel de impresión tan bueno que Muy el superior. estilo detallado de Salinas se podía ver. Exacto. Y eso hace que, ¿cómo se llama? Que Salinas, así como estábamos hablando de los estándar, Salinas se convierte en el estándar para una generación que quiere dibujar de manera realista. Mirá, exacto. tenés que dibujar como Salinas. El anterior, el punto anterior de antes de Salinas era Raúl Raumaje, que había hecho el pibe Palito, las aventuras del pibe Palito, Sí. que es una historieta casi de piratas para niños, que está bien dibujada, pero que no tiene nada que ver estilísticamente ni visualmente con lo que hace Salinas. Salinas sale después. Claro, no es así, no es de espalda. Es como, bueno, sí, está lindo. Está bien. Después de ahí aparece Hernán el Corsario, unos años después, ya casi 5 años después, y después bueno, él tiene este paso por la revista El Hogar, que con estas novelas que se van a transformar un poco en clásicos. Estas adaptaciones de novelas que dibujó Salinas se han publicado más de una vez en distintos países. En la Argentina la última vez que se publicaron de forma seria fue con Ediciones Récord en el año 76, en una edición que tiene algunos problemas técnicos, de hecho. Ahí Mario Moraín se lo contrata para completar algunas cosas del dibujo y para ponerle tramas, para darle un poco de profundidad, lo que un poco rompe con el preciosismo del dibujo, ¿no? Y aparte la reducción del tamaño, porque imagínense que es como una revista Scorpio de tamaño, más o menos la edición, El Hogar es casi el doble, o sea, es como una revista Scorpio abierta en dos, ¿no? Es una revista realmente grande. Nada, entonces hasta el día de hoy yo creo que Argentina merece una reedición de eso en formato como corresponde para que se pueda ver. Hay ediciones en blanco y negro como se publicaba en El Hogar y hay ediciones a todo color, algunas de ellas fueron ilustradas por el propio Salinas, ¿no? Eso hay que decirlo, y también por su hijo, Alberto. Pero claro, El Hogar al ser un fenómeno específico, va a tener mucho menos peso en la evolución de la historieta, porque el tipo está trabajando por un público general, ¿no? Es una revista general, ¿no? Exacto. Terminado eso, él nunca se aleja del todo de Quinterno, porque mientras él hace todo eso, su periplo en la revista El Hogar, el Hernán el Corsario queda inconcluso, pero él va a volver a Hernán el Corsario una vez terminado ese periplo para finalizar Hernán el Corsario, que va a quedar como una historia cerrada y se puede leer completa, también publicada por Récord muchos años después. En el medio del salto hay un avance, mientras que al principio era un nene de 14 años, Hernán el Corsario, para el final aparece como si fuese unos 17, 18, un poco más adulto, un poco más crecido, si bien eso en la historieta solamente el dibujo te lo dice, porque la historia se le entera completa, pero en el medio, mientras él está trabajando para El Hogar, va a seguir relacionado con Dante en Quinterno haciendo una tira cómica que se llama Ellos.
que esto muy poca gente lo sabe, tuvo una vertiente humorística José Luis Salinas con esta tira, digamos, que se llama Ellos, que era básicamente un cuadrito con una didascalia abajo en el cual se comentaba algo puntual de la sociedad de ese momento. La revista de Patoruzú, si bien traía historietas, no es una revista de historietas per se, es una revista, como yo definía un poco a páginas de columnas, una revista más de humor social político que tiene historietas, ¿no? Incluso es una revista de humor más como lo que uno conoce cuando uno habla de revista de humor en la Argentina. Termina de definir lo que es la revista de humor, que es chistes, análisis de política, humor escrito, historieta, todo mezclado. Pero no es una revista para niños, eso es lo que voy. Es una revista para la familia, por decirlo de alguna manera, incluso hasta para medio adultos de alguna manera. En esa revista aparece esto lo que vos decías de los grandes humoristas, que por ahí es la parte que siempre uno deja para al fondo y sin hablar, pero aparece obviamente Guillermo Di Vito, aparece Ferro, aparece Lino Palacio, ¿no? Aparece Torino, bueno. Guerrero no aparece ahí, no estoy seguro. Ay, ahí me matás. Esa es una buena pregunta que la verdad que no falta. Esa es difícil, pero bueno, los Guillermo, de esos años, y ya vamos a hablar de Di Vito, porque Di Vito se lleva algunos personajes y otros mueren en Patoruzú, pero Oscar Dientes de Leche, que era el tigre este que yo te decía recién, que era un tigre de dientes de sable que tenía miedo, Pochita Morfoni, que era una personaje que no puede dejar de comer, Ferro hace Taras Servis, que era, y Bólido, que eran dos personajes. Taras Servis era alguien que trabaja de arreglar, pero que es medio tonto y rompe todo. Bólido es un tipo que es muy lento, y Lino Palacio va a ser a Vivato y Cicuta, que básicamente es lo que se puede decir el humor unidimensional, es decir, el nombre define un poco qué va a ser el personaje. Exacto. Y ese tipo de humor también va a empezar va a permitirle a muchos de estos creadores que empiezan a tener relevancia fuerte en Patoruzú a insertarse dentro de los diarios. Por ejemplo, Lino Palacio va a pasar de ¿cómo se llama? De trabajar en ¿cómo se llama? En Patoruzú a trabajar en tira diaria haciendo, ¿cómo se llama? El otro show, el Doctor Merengue. No, ese es de Vito, perdón. Ese es de Vito. ¿Cómo se llama este hombre? El que nunca tuvo infancia. Ramona. Eso es Lino Palacio. Ramona es de Lino Palacio seguro. Hay otro más que se me está escapando. Don Fulgencio, ahí está, el hombre que no tuvo infancia. Un montón de tipos que van a poder pasar al diario, a pegar un salto hacia otro lugar. Y eso va a implicar que la historieta argentina también se va a colar en los diarios, que era lo que estábamos diciendo que terminaba de faltar, y creo que ya para mucho más adelante. Pero ya para el comienzo de la década del 40, vos ya tenés establecido que tenés las estructuras que uno conoce como más clásicas de la historieta argentina, de revistas, específicamente de historietas para niños, que las nombramos, el Tony, el Gorrión, todo eso, las publicaciones de humor gráfico para un público más para adulto, Patoruzú, y la inserción de la historieta argentina en los diarios. Está faltando una pata, está faltando una renovación que ahora, en estas situaciones, que creo que ahora es el momento para seguir avanzando, digamos, ¿no? Está bien, bueno, pero... querías decir algo, dale. Pues esto que decías vos, el del humor unidimensional, obviamente la revista de Patoruzú cobija un montón de cosas y siempre se cuenta del control férreo que tenía Dante Quinterno sobre sus creadores, lo que generó que eventualmente algunos migrasen hacia otros lados, ¿no? Obviamente eran estos humoristas gráficos que cada vez iban teniendo mayor renombre y que migran o a los diarios o bien migran a sus propias revistas. Claro. Antes de decir eso, como vos decías de los diarios que empezaban a tener historietas argentinas, como, obviamente, o que empezaron a publicar historietas como primero La Nación, después Mundo Argentino, después Crítica y demás, todos empiezan cada vez a poblarse más de historieta en la última página con humoristas gráficos argentinos, y otros van a mirar hacia otro lado, como es el caso de Guillermo Di Vito, que es el caso más puntual, que en el año 41 habilita su Ricotipo, que es la revista de humor argentino por excelencia. Sí, básicamente lo manda a la mierda a Quinterno, le dice, no, mirá, yo acá esto lo quiero manejar yo, Quinterno le dice que no, dice, bueno, voy a la concha de la lora y lo hago por mi cuenta. La revista Ricotipo, y acá yo no soy un experto porque yo no soy tanto el palo del humor, pero es un suceso básicamente, es un suceso como lo fue Patoruzú, como lo fue en su momento el Tony. Es una revista que
de alguna forma alimenta el resto del humor argentino de esos años. Y de hecho, no solo el humor argentino, sino el humor español. Claro. Montón de autores a ver, Rico Tipo se va a basar en dos cosas muy cruciales. Por un lado, no es un humor político. Antes o paralelamente a la aparición de Rico Tipo, hay una revista que se llama Cascabel, que es el último momento de revistas de humor, una revista de humor político que tiene que ver mucho con la Segunda Guerra y todo eso, que va a durar 3-4 años, que es súper importante en ese momento. De hecho, no para eso hacía las tapas, pero Rico Tipo tiene un éxito superior. ¿Por qué? Porque apunta a dos cosas. Primero, el humor social. En Rico Tipo la clave es la crítica de costumbres. Vos lo ves en todo rato, todas las páginas de cosas están hablando de retratos de la vida social, a lo mejor unidimensionales, a lo mejor no. Vas a tener a tipos como Calé, con Buenos Aires en camiseta, que va a contar la clase media argentina de la década del 30, 40, 50 como pocos. Vas a tener a tipos como van a aparecer ahí Oski y César Bruto, van a aparecer ahí, con un humor mucho más raro. Van a aparecer un montón de autores, también creo que Guerrero, Torino, van a aparecer. Exacto. Divito va a ser un tipo crucial para contar esas cosas, y sobre todo va a tener otra influencia muy notoria, que es el hecho de Divito genera una cosa importante con las chicas de Divito. Una sexualidad, una aparición de la sexualidad en los chistes, que en Patrusú estaba vedado porque Quinterno no hacía chistes con sexo. Rico Tipo. Y que sacó incluso hasta imitadores. Sacó hasta imitadores, porque hay una revista que se llama Bicho Feo, que también traía directamente chicas pin-up en tapa, ¿no? Y en España, por ejemplo, la Tío Vivo, que hacen los españoles, los propios creadores de la Tío Vivo, que es un emplazamiento de Bruguera de esos años, te dice, nosotros mirábamos, para hacer una revista más adulta, o Cancán, nosotros mirábamos al Rico Tipo como un modelo a seguir de revistas para humor adulto en 40, con de doble sentido, que hoy son medios como, qué simpático, que las chicas ligeras de ropa es que están vestidas, ni siquiera son dibujos de Divito con chicas con bikini de 2 piezas, digamos, ¿no? O con trajes que hoy no se harían nada, pero que hicieron la revista no picaresca en el sentido de, pero que sí tenía un leve tono más adulto que lo que hacía Patrusú. Y va a ser el primer desafío serio a lo que hace Quinterno en Patrusú en el humor. Y va a marcar una generación, yo diría que el periodo que va de casi la década peronista y un poquito después, está marcada en términos de revista de humor gráfico por el humor de Rico Tipo, que tiene, justamente al ser social y no meterse en cuestiones políticas, logra esquivar el problema crucial que es la década peronista, que es el tema político. En ese sentido es súper importante, pero eso, y esa es una revista que es como un cambio bastante importante en el humor gráfico. Aparte, pero una cosa más para agregar, el impacto social que tuvo Rico Tipo. Sí. Que digamos, hay un antes se copiaban los modelitos. Se copiaban los modelitos de que ponían las chicas de Divito, eran modelos de cómo peinarse o de cómo inventar trajes. O sea, era la ropa. Sí, es decir, Argentina no tuvo por ahí el pin-up como lo tuvo Estados Unidos, pero sí tuvo en Divito y las chicas que él dibujaba ese mismo ideario de alguna manera, pero tuvo... Bueno, él se transformó en un referente de la moda a través de esos dibujos. Se hicieron almanaques, se hicieron postales, lo catapultó a otro estatus social. Divito era casi una estrella de la sociedad, ¿no? De la socialité. Era un tipo completamente distinto de lo que podía ser Quinterno, que era un tipo serio, retraído, que no le gustaba que no se metía, que no iba a ningún lado, que nunca dio entrevistas. Entonces, claro, Divito todo lo contrario, digamos, un señor de la vida loca, digamos, en la Argentina con mucha plata y que funcionaba, ¿no? Junto con eso, digamos, como influencia en la sociedad, junto con Divito, con esta llegada a través de sus chicas y la revista y el humor, el otro que va a tener ese tipo de influencia va a ser Ramón Columba, pero de forma distinta, porque no solamente a través de sus revistas, sino a través de los 3 libros que él escribió. Bueno, él también hizo una picaresca que era Beba el Irresistible, pero eso es una historieta muy vieja. Pero sí, él va a hacer El Congreso que yo he visto, un libro que narra, digamos, cómo era la vida del corazón legislativo de la Argentina durante casi 4 décadas, y que va a salir
en distintas épocas, bueno, se hicieron 3 tomos que arrancan desde 1920 y pico hasta casi 1950, en donde aparece retratada en dibujos y en los debates y en las memorias que él mismo escribe, cómo es la vida política legislativa de la Argentina durante todas esas décadas. Son libros que hasta el día de hoy se encuentran y que son casi... es el único relato en primera persona que hay de toda esa época, acerca de cómo es la política argentina de ese momento. Y Columba, seguimos con Columba porque Columba va a tener, vos dirás, y no me acuerdo el año, una segunda, Columba va a decir sacar una segunda. Antes de llegar ahí, nos queda una más, que es que vos nombrabas a Calé con Buenos Aires en camiseta, pero te queda el otro que apareció en la Nación y que es Medrano con sus grafodramas. Con sus grafodramas, que Medrano es justamente el tipo que describe en la Nación, justamente a los tipos de clase alta de ese país, de ese mismo país que mira entre curiosidad y miedo a los tipos de Buenos Aires en camiseta. Como son los dos contrapuntos. Medrano es un tipo interesantísimo para ver la clase media alta argentina durante el peronismo, y Calé es el tipo de ver la clase obrera dentro del peronismo y cómo se van fusionando, manejando en lo social. No necesariamente, no hay una discusión política abierta nunca, ni en uno ni en otro. Los tipos van haciendo son muy buenos haciendo el retrato social, en contar, mira, esto pasa, acá estoy viendo esto, y el chiste del retrato. Eso lo hacen muy bien los dos. De Calé no hay nada recopilado, al menos yo no tengo memoria de un libro sobre Calé, pero sí hay un libro espectacular sobre Medrano y sus grafodramas que se publicó por el Diario de la Nación en el año 2008, si no me equivoco, que es un libro a todo color. Para el que lo quiera tener, no sé la plata que puede salir ahora ni quién lo puede tener, pero si se llega a capturar, es básicamente un pedazo de la historieta argentina y un pedazo de la historia argentina al mismo tiempo, ¿no? De cómo el humor y cómo la historieta reflejan la sociedad y su actualidad, digamos. Eso es muy interesante. Y no es humor político, es humor de situación social. Eso es lo que hay que tener claro. No es que hay que tener una referencia muy clara más de que, mirá, esto está en grafodramas para señores de clase media alta argentina que están preocupados porque se les viene el aluvión zoológico, ¿está? Nada más, no cuenta nada más, no está tratando, no es que está bajando y diciéndole, no, que Perón es malo, que yo, sino, de hecho, el tipo hace como una cuestión casi de paridad, de registro, lo mismo que Calé. Sí. Calé no también es de absurdo, ¿no? Porque hay situaciones absurdas continuamente en esa disputa de cosas. Claro, y Calé tampoco está sacando una bandera peronista en ningún momento. El tipo lo que uno está contando es la historia de la vieja que sale al patio, o de los viejos o los flacos que se van se van de milonga, los pibes que se van de milonga, cómo se visten y cómo generan las estrategias para el levante, o cómo ir a trabajar, de esa clase media que tenía por fin un poco más de plata. Pero sí, tanto Calé como Medrano se salen de esta cosa unidimensional, ¿no? Digamos, hay un acercamiento más a la realidad y a reflejar, digamos, ciertos pasajes de la vida social argentina de esos momentos. Claro, hay otros montones de tiras que son tiras de humor, de eso, lo que decís vos, de que yo no sé, Fayutelli, que es un tipo que siempre te va a cagar, Avivato, un tipo que siempre Bómbolo, siempre es tonto, no sé, Cicuta, que es malo, es un chiste repetido infinitas veces. De hecho, si les sirve, en los 90 Récord había sacado alguna compilación de algunos de esos en formatito apaisado que pueden encontrar por algún lado. Todavía están dando vueltas. Es divertido. Eso tiene, leído uno por día, se mantiene muy bien. Leído todo junto, al 15 querés tirarlo y prenderlo a fuego, ¿no? Digamos, obviamente hay un cambio en la forma de lectura que también sucede con las revistas de Columba. Uno lee un capítulo de Nippur por semana, puede leer Nippur de acá hasta que te mueras. Lo lees todo junto y te querés matar. Así sucede con todo. Claro. Bueno. Antes de cerrar la década del 30, queda hablar del hecho más importante, o no más importante, pero tal vez uno de los que tiene más relevancia hasta el día de hoy. En el año 1938, en la revista El Recero, que era una revista que no tiene nada que ver con la historieta, aparece el primer dibujo profesional de Alberto Breccia. Entonces, mayor. Exactamente.
A ver, hay mucho que decir de Alberto Breccia, pero lo más importante de Alberto Breccia para decir es pensar cómo una persona sin estudios previos de dibujo, completamente autodidacta, logra forjarse a sí mismo una carrera dentro del mundo de la historieta que lo pone en un lugar de centralidad absoluta, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, muy poca gente captura tras de sí ese ideario de superación artística continua. Entonces, hablar de Breccia es hablar un poco también de la historieta argentina, por decirlo de alguna manera. Y en el año 38 aparece este dibujo de Breccia que está compilado en el famoso libro de Carlos Trillo y Sacomano. Acá aparece ese dibujito, es un dibujito muy sencillo. Y ya al año siguiente empieza su carrera de historietas, publicando, una historieta que se llama El Mago Mufa, que él hizo unas tiras que están recopiladas por Tony Torres. Mufa, exactamente. Sí. Es una historieta de humor, un poco como este detective chino-japonés, era Jackie Chan, ¿cómo se llamaba? Exactamente, bueno. Mufa es un detective chino-japonés que es muy en el estilo... Charlie Chan. Charlie Chan, gracias. Ahí no me salía el nombre. Me decía Jackie Chan es un artista marcial. No. Bueno, Charlie Chan, bueno, un poco copiado ese modelo en Mufa, que es una historieta muy a la Quinterno, por decirlo de alguna manera, que él las vendió, se la compraron, se publicó en una revista llamada Berretín, si no me equivoco, sí. Y a partir de ahí comienza toda una secuencia de historietas que tienen que ver con Mariquita Terremoto. Después aparece en la revista Fenómeno un personaje que se llama Gentleman Jim, que es muy de peripecia, de humor, una cosa bastante... Lo increíble de todas esas historietas que se publicaban o sobre revistas de Torrendel o sobre revistas de Manuel Laínez, es que esos fondos editoriales fueron pasando, una vez que esas editoriales cerraban, a otras editoriales que las volvían a reeditar y que las volvían a reeditar y volvían a recortar los cuadritos. Entonces casi no hay originales de todo eso porque se han perdido entre la marea de cosas, y que al final yo he visto cuadritos chiquititos así con la carita del tipo pegado arriba de un cuadro y que un ayudante ha estirado las líneas negras. Ya no se sabe muy bien qué es de Breccia y qué no es de Breccia. No. Exactamente. Aparte, una cosa que es interesante de Breccia, que rápidamente lo que logra es algo que es un nivel de versatilidad. Claro. El tipo de a poco, digo, en 3 años pasa a dibujar el Mago Mufa a El Vengador, que parece salido de... En 4 años sale El Vengador, que parece salido de la factoría Will Eisner, y dibujando con todo tipo de registro. El tipo es un profesional que en esos años, sí, total. Si bien todavía se le nota que hay interés por la línea de Milton Caniff, Will Eisner y todas estas cosas de blanco y negro, y qué sé yo, le pega mucho por ese lado. Pero el tipo tiene un nivel de versatilidad, de ampliar, tengo que hacer humor, tengo que morfar, hay que hacer historieta humorística, hago historieta humorística, hay que hacer historieta de acción, hago historieta de acción. El tipo todavía no es un genio, todavía no tiene ninguna obra que digas, qué relevante que es la obra de Breccia, pero sí que, ¿cómo se llama? Te das cuenta que el tipo tiene un nivel de profesionalismo que que resiste todo, ¿no? Exacto. Y él va a intentar primero con el dibujo humorístico, Mufa, Mariquita Terremoto y obviamente El Don Urbano, que es tal vez la historieta más desconocida de él, pero que se publicó en Páginas de Columba. Y para que uno vea por ahí la importancia de Alberto Breccia, Páginas de Columba era una revista íntegramente hecha por Ramón Columba y que permitía que 1 o 2 colaboradores pasasen por la revista. Uno de esos colaboradores, de hecho el único colaborador de ese periodo, fue Alberto Breccia con Don Urbano. Digamos, para decir algo, que Columba sabía meter el ojo, ¿no? Digamos, sabía dónde había algo. Y el pibe sabe, claro. Bueno, Don Urbano, para el que esto es un secreto, pero yo en el último, no el último libro que edité, pero el libro que ganó premios, que es Eloy, en la parte de atrás, donde dice esta página es para que le pidas a tus dibujantes que te hagan un dibujito, hay un personaje chiquitito así que está saltando y asomándose, ese es Don Urbano. Es un personaje chiquitito así, muy pequeño, que nada, estaba bueno de rescatarlo. Puntualmente, la carrera de Breccia va a girar de la parte humorística a la parte seria, va a entrar en la revista Fenómeno con Gentleman Jim y va a publicar en Titbits a partir del año 41, si no me equivoco, con
Kid de Río Grande. En el medio de todo eso va también a ser Jean de la Martinica, ¿no? Que es otra historieta que también de esa época. El dibujo de esos años de Breccia es un dibujo, como vos bien lo decías, deudor de un montón de cosas y que toma prestado de todos lados que puede. Toma prestado de Batman, toma prestado de Will Eisner, toma prestado del que esté adelante. Son años de formación, son años de mucho trabajo. Es una esponja, Exacto. Breccia. Es súper interesante. Yo, gracias al coleccionismo, he terminado teniendo algunos números de T-Tweets con Breccia. Hay todo un viaje estilístico en busca de su estilo, que es casi hipnótico, ¿no? Por cómo cada 15 o 20 páginas que vos lees más adelante, hay algo nuevo en su elemento, ¿no? Imagínate que eso se publicaba en forma semanal, o sea, 15 semanas después, casi 3, 4 meses después, hay algo nuevo en la forma de plantar páginas, hay algo nuevo en la forma de retratar algo, de dibujar. Es muy importante, ¿no? Y tal es así que enseguida Breccia se posiciona como un tipo de cierta centralidad. Él pasa a ser no solamente la historieta Kid de Río Grande a página completa dentro del Titwits, sino también hace las tapas del Titwits. Ahí hay tapas muy lindas y otras que son víctimas de la producción en masa, ¿no? Pero hay algunas tapas que son realmente antológicas ya en ese momento. Y uno sabe, viéndolas, que ahí hay un tipo que piensa lo que está haciendo, ¿no? Que conscientemente está buscando una solución artística. Y tal vez junto con, pues, hablábamos de que José Luis Salinas aparece en el 36 y Breccia aparece en el 38-39, estamos hablando de tiempos cercanos en el tiempo, son los dos primeros tipos que están buscando o que tienen una conciencia artística de su trabajo, ¿no? Realmente como búsqueda artística. Bueno, nada, nos quedan ahí, no sé, hasta el año 45 habíamos dicho, estábamos ahí nomás. Claro, nos queda, es que para el año 44-45 van a aparecer dos revistas que van a revolucionar el mercado de una manera muy seria. Creo que, no sé si querés que esto las digamos. Las anunciamos y arrancamos en el año 45, no en el 44. En el año 45. Hablemos de estas dos. ¿Hablamos de estas dos revistas ahora o lo dejamos para.? No, lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima porque arranca ya, hay que hablar mucho largo y tendido. Pero bueno, el mercado, digamos, nos encontramos en el mercado con revistas efímeras, por ejemplo, esta revista Fenómeno duró un año. Hay otra revista más, Pilucho, que también duró un año. O sea, las revistas eran todas de edición efímera. Exactamente. Sí. Hubo revistas muy breves que tampoco da para andar marcando todo el la misma Berretín que yo nombraba recién, ¿viste? Y las únicas que se habían mantenido en el mercado era el Tony, invariablemente, Pis Puff, que también se transformó en una especie de revista presente ahí. Teníamos a Paturuzú, teníamos a Rico Tipo y andan todo eso. En el año 45 ocurre un hecho casi sin precedentes, es que arrancan dos revistas que van a marcar el inicio de la edad de oro de la historieta argentina y también de la producción consciente de historietas, por decirlo de alguna forma industrial, industrial en serio, digamos, cuando de repente el mercado se expande, que son, por un lado, el Paturucito y por el otro lado, la revista Intervalo de Columba. Con estas dos, con este dato, lo vamos a dejar acá porque ya estuvimos casi 2 horas hablando, nos van a odiar bastante y nos parece que es importante arrancar esto la próxima vez. Entonces, lo que me queda por decir es, espero que les haya gustado lo que hicimos, si no, bueno, bánquensela. ¿Cómo se llama? Pueden mandarle quejas a Mariana Cholaquian, eso sí. Claro, totalmente. Chola, si te dicen algo, sos vos el que decidiste, así que no me vas a hacer nada. Entonces, nada, nos queda más por despedirnos. Un gusto haber estado por acá y espero que dentro de poco tengamos otro programa más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuídense. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.